Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estamos en lunes de Pascua, lunes 10 de abril del año 2023. Son las 9:01 de la mañana de este día con el que comenzamos la semana. Y usted en este momento está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en este momento por la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su teléfono inteligente, en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Muy buenos días por acá. También recibo acá el saludo de Magali Hernández. Uy, Magali está en Dublín, en Irlanda. Romerito desde La Zulita en Mérida, café en mano. María Isabel Vargas Rodríguez en Tennessee. Ana Tobar dice, buenos días desde aquí. ¿Pero dónde está aquí? Saeda Bon en Orlando, Gerardo Serrao en Doral, Estrella Suárez en Ciudad de México, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. En fin, muchísimas gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Buenos días, Laura, Daniel y toda la gente que nos escucha en este día de Pascua. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Buenos días a todos y feliz comienzo de semana. Muy bien, ya salió en la pantalla Laura. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días desde Trujillo, Extremadura, en España. Aquí un día muy primaveral. Esperamos que el programa de hoy les lleve toda la información que necesitan saber. Un saludo a los que están en el estudio y a nuestros oyentes. Muy bien. Trujillo, buena parte de los conquistadores venían de Extremadura. Por eso hay tanto Trujillo en la América Latina. Trujillo, por ejemplo, hay Trujillo en buena parte de los Andes. De hecho, en Venezuela tenemos el estado Trujillo, capital Trujillo. Mérida, por ejemplo, también en Extremadura. Hay Mérida en Yucatán, Mérida en Venezuela. Hay Mérida allá en España, por supuesto en Extremadura. Y tengo entendido que hay una Mérida en Filipinas. Bien, Jesús Carreño está en la edición y montaje y en los controles Daniel Patiño. Daniel, muy buenos días. Buenos días, César. Buenos días, equipo. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 10 de abril, es el día de San Ezequiel. Felicitaciones a todos los Ezequiel. San Apolonio de Alejandría. Felicitaciones a los Apolonios y Apolonias. San Fulberto. San Terencio. Esos no los conozco, pero felicitaciones también. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Sagitario. La luna de Sagitario es buena para el fin de semana, pero ya entramos en lunes y hay que ir a trabajar. Digo esto porque la luna de Sagitario, según dice aquí, es buena para dedicarse a la diversión, irse a practicar su hobby, irse a estar a la intemperie, al aire libre. Pero bueno, eso no... A ver, ajá. Tenía una voz por allí, un susurrito, ¿no? Sí. Muy bien, la luna de Sagitario es la luna, dice aquí, para buscar la verdad. Se sugiere no caer en imprudencias. Como cantaba Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces tenemos una luna menguante en Sagitario, Sol en Aries, cuando amanece este lunes 10 de abril del año 2023. Para el día de hoy vamos a conversar con el doctor Jesús Rosario Hernández de
Él es profesor en la Universidad de Cincinnati. ¿Cuáles son las fases de aprobación para medicamentos que realiza la FED? Las píldoras abortivas en peligro de extinción en los Estados Unidos. Un juez federal de Texas emite un fallo para revocar la aprobación del fármaco vigente desde hace más de 2 décadas. Polémico tema que vamos a tocar con el doctor Hernández. En Buenos Aires vamos a conversar con el sociólogo Kevin Ari Levin. Él es especialista en los temas israelíes y vamos a hablar de la tensa situación israelí. La policía israelí reconoce que empleó demasiada fuerza para desalojar a los fieles de la mezquita de Al-Aqsa y la situación se ha complicado en demasía. Vamos a conversar en Nueva York con el economista José González. Los sólidos datos de empleo de Estados Unidos mantienen a la Reserva Federal en la senda de la subida de las tasas para el próximo mes de mayo. Y vamos a recibir aquí en el estudio a nuestro querido Guillermo Dávila, quien se prepara para un concierto Atado a ti el próximo 15 de abril, el próximo sábado. Y nuestro foro en el día de hoy con el hashtag Colapso PDVSA. Hace poco más de 20 años, Hugo Chávez con aquel famoso pito votó a 20,000 empleados por televisión en aquel aló presidente. ¿Qué ha sido de PDVSA desde aquel momento hasta el día de hoy? Esto lo vamos a tocar con 2 economistas especializados en el tema petrolero. José Toro Hardy, quien fue director de PDVSA, y Luis Oliveros. Hashtag Colapso PDVSA. Y cuando repasamos las efemérides del día de hoy, el 10 de abril de 1864, el archiduque Maximiliano de Habsburgo es nombrado emperador de México. El 10 de abril de 1869, en Guaymaro, Camagüey, se redacta la primera constitución de la República de Cuba. Y el 10 de marzo, estoy diciendo 10 de marzo, es 10 de abril. Es 10 de abril, ¿eh? Y el 10 de abril de 1892, también en Cuba, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano. 10 de abril de 1912, zarpa en Southampton, en el Reino Unido, el Titanic, rumbo a Nueva York. 2 días después ya sabemos lo que pasó. 10 de abril de 1992, esto fue recién, entre las tantas guerras que hemos tenido, modernas, contemporáneas, a lo mejor a usted se le olvidó esta, pero el 10 de abril de 1992, en la ciudad de Maragar, en la República de Nagorno-Karabaj, en el marco de la guerra de Nagorno-Karabaj y en venganza por la masacre de Khojaly, soldados del ejército de Azerbaiyán asesinan a 45 armenios y secuestran a 100 mujeres y niños. Esto se conoce como la masacre de Maragar. El 10 de abril del 2019, hace nada, se hace pública la primera fotografía de un agujero negro ubicado en el centro de la galaxia M87, captado por el Event Horizon Telescope, un telescopio virtual tan grande como toda la Tierra. 10 de abril de 1847 nació Joseph Pulitzer, editor estadounidense conocido por su competencia con William Randolph Hearst, quien originó la llamada prensa amarilla. Hearst es el personaje que toma Orson Welles para hacer su clásico del cine, El ciudadano Kane. Joseph Pulitzer, por él se instauraron los premios Pulitzer. Y él, atención a los que les interesa la comunicación, él fue el pionero del infotainment, mezcla de información y entretenimiento que es la que prevalece en los medios de comunicación a la fecha. 10 de abril de 1919 es asesinado Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. 10 de abril de 1868 se estrena el Requiem alemán de Johannes Brahms. Y hablando de pianistas, el 10 de abril de 1946, es decir, está cumpliendo hoy 77 años, Enrique Arsenio Luca Quiñones, mejor conocido como Papo Luca, el Piano Man. Tenemos a Hani ya. Laura.
está con nosotros. Estamos esperando para hacer contacto con Hani Martínez Ward. Es la hora. Hani, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Feliz lunes para todos. Feliz lunes de Pascua, Hani. Luego del asueto del Eastern, ¿qué manejan en tu oficina? ¿Hubo mucho accidente el fin de semana? Sí, definitivamente hubieron muchos accidentes, las personas se estaban movilizando, así que recuerden que la ley solamente le da 14 días para hacer un reclamo de accidente y cada día que usted espere que no abra el reclamo, que no se haga ver por un médico, que no busque ayuda legal, pues entonces ese va a ser usado en su contra a la hora de negociar para una compensación monetaria. Recuerde que cuando usted tiene un accidente no va a estar muriéndose en cama con un dolor sin poder caminar. Lo primero que empieza son los efectos secundarios. Problemas al dormir, un peso en el hombro, un malestar, corcomillas, como si tuviera usted una sensación diferente anteriormente. Así comienza antes de que se presente el dolor. Y por eso si usted siente algún síntoma atípico, como por ejemplo los dolores de cabeza, usted necesita llamarnos inmediatamente para que le mandemos exactamente a un lugar cerca de su casa, cerca de su trabajo, especializado en accidentes, que le pueda hacer una examinación sin que le cueste un centavo. El teléfono que usted debe anotar y tener allí guardado en su teléfono celular es este número, 855-DOLOR-55. Repito, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Les repito, 855-365-6755. ¿Algo más, Hani? No, recuerde que estamos 24/7, puede ir a la oficina, hay muchos clientes que se aparecen a la oficina en Miami Lakes para una consulta completamente gratis y contratarnos no le cueste nada, así que no hable con el seguro, llámenos inmediatamente. Muchísimas gracias, Hani. Le repito el teléfono, anótelo por favor, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755 de Hani Martínez Ward, abogada especializada en accidentes. Muchísimas gracias, Hani. Muchas gracias. 9:15. El editorial con César Miguel Rondón. Fue un día domingo, lo recuerdo, y Hugo Chávez, quien actuaba como emperador, rey, monarca, dueño de la República de Venezuela, agarró un silbato y empezó a pitar y decía los nombres de los trabajadores petroleros, especialmente los que habían liderado la huelga. Fulano de tal, fuera. Y una masa que le acompañaba, aplaudía, enardecida, parecían que estuvieran en el Coliseo Romano. Eso fue poco más de 20 años atrás. Un artículo del economista José Toro Hardy, quien fuera directivo de PDVSA, nos dice que para 1998, cuando Chávez llega al poder, PDVSA tenía un potencial de producción petrolera por el orden de los 3.700.000 barriles diarios y se aprestaba a aumentar su producción por encima de los 5,5 millones de barriles diarios gracias a la apertura petrolera. Pues bien, para aquella fecha, PDVSA era dueña de 8 grandes refinerías en Estados Unidos: Corpus Christi, de Citgo, Chattelmet, Lake Charles, Paulsboro, Limon, Sweeney, Savannah y Lyondell. Además, PDVSA tenía participación en oleoductos que atravesaban Estados Unidos de sur a norte. PDVSA controlaba el 10% del mercado interno de gasolina en los Estados Unidos, el 10%, gracias a la marca Citgo. Además, tenían en el Caribe las refinerías de Curazao y en las Islas Vírgenes y San Croix.
El Caribe, dice Toro Hardy, era una suerte de mare nostrum para el petróleo de Venezuela. En Europa, PDVSA tenía 4 refinerías, una en Alemania, en asociación con Ruhr Oil, y varias refinerías en Suecia, Bélgica y el Reino Unido, en asociación con Ninas. La capacidad de refinación en Venezuela y en el exterior se acercaba a los 3 millones de barriles diarios. Y se pregunta Toro Hardy, ¿cómo hemos hecho para destruir ese emporio en tan poco tiempo? Hoy somos nada más que un productor marginal de petróleo y un exportador insignificante. Ya no somos capaces de abastecer ni siquiera nuestro deprimido mercado interno de gasolina y dependemos de unos tanqueros iraníes con los transponders apagados que llegan subrepticiamente al país. ¿Cómo estos individuos pudieron destruir tanto en tan poco tiempo? De una manera salvaje. Ya exportamos tan poco petróleo que el economista Leonardo Buniac en una oportunidad nos declaró y dijo, nos van a expulsar de la OPEP porque ya no tenemos méritos, porque la OPEP es Organización de Países Exportadores de Petróleo y ya nosotros no somos prácticamente. Venezuela, la que fundó precisamente la OPEP en aquellos tiempos maravillosos de Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Cómo pudieron destruir tanto? Y lo siguen destruyendo, que es lo peor. El reloj indica en este momento las 9:19 de la mañana. Capicúa. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso venimos con la información de Estados Unidos, de Venezuela, Cuba, América Latina y el mundo. Esto es En Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:22 de la mañana. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. 2 jueces federales emitieron fallos contradictorios sobre el aborto con medicamentos. Durante el fin de semana, un juez federal en Texas dictaminó suspender la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA, el primero de los 2 medicamentos utilizados en la píldora abortiva, que en realidad son 2 píldoras. El medicamento ha estado en el mercado durante más de 2 décadas y ayuda a representar más de la mitad de todos los abortos en los Estados Unidos. En su opinión de 67 páginas, el juez se puso del lado de los oponentes del medicamento, quienes argumentaron que la FDA, la agencia que autoriza y regula los productos farmacéuticos en Estados Unidos, se apresuró, en la FDA se apresuró la aprobación de la mifepristona y eligió la política sobre la ciencia. Si se confirma, el fallo de Texas sacaría la mifepristona de los estantes y pondría en duda el futuro de la píldora abortiva. Pero el giro de la trama, menos de una hora después, se dio cuando un juez federal en Washington ordenó a la FDA que mantuviera el status quo y mantuviera el acceso a la mifepristona en 17 estados más el Distrito de Columbia, que querían proteger y ampliar el acceso. Ahora hay 2 fallos en competencia sobre la mifepristona. Mientras, el secretario de Salud, Xavier Becerra, prometió ayer domingo que el gobierno en Washington hará lo posible para que la píldora abortiva mifepristona siga disponible en el país, después de que un juez de Texas ordenara revocar su autorización sanitaria. Dicho juez, postulado por el expresidente Donald Trump, ha dado una semana de plazo para la entrada en vigor de la orden a fin de que el gobierno del demócrata Joe Biden tenga tiempo de recurrirla, pero ya tenemos la otra decisión del otro juez. Ahora, más allá del problema jurídico y político, aquí hay un detalle. Es decir, la FDA es una agencia de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que se encarga precisamente de decir cuáles medicamentos se aprueban o no.
Y resulta que un juez se apresura a decir que la FDA puso la política sobre la ciencia. ¿Sabe más de medicamentos el juez que la FDA? Vamos a Cincinnati. Allí en la línea telefónica está el doctor Jesús Hernández. Él es doctor en medicina y es especialista en psicometría. Ha trabajado recientemente en enfermedades neurodegenerativas, más recientemente como psicometrista para la Clínica de Trastornos de la Memoria. Doctor Hernández, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Señor Rondón, muy buenos días. Muchísimas gracias por tenerme. Doctor Hernández, ¿qué es la FDA? ¿Cómo se conforma? Ok, bueno, la FDA es la Food and Drug Administration, por sus siglas en inglés. Es la agencia regulatoria para la coordinación y legalización de medicamentos y también productos alimenticios en el estado de Estados Unidos. Se supone entonces que cuando la FDA aprueba determinado medicamento es porque ha hecho los suficientes estudios científicos. Afirmativo. Sin embargo, es algo muy importante mencionar que cuando se libera un medicamento por parte de la FDA, ya ha pasado por 4 fases previas y hay si me permites, ¿puedo explicar un poquito al respecto? Por favor. Ya que, sí, claro, gracias. Pues, antes que nada, he tenido también la oportunidad de trabajar previamente, por ejemplo, en algún estudio de fase 3 en Harvard Medical School para un medicamento que tuvo que ver con la anticoagulación, que ahorita se encuentra en el mercado. En fin, pasando al tema de la mifepristona, existen, como en casi la gran mayoría de las sales que se liberan al mercado farmacéutico, la fase 0, 1, 2, 3 y 4. Bueno, ¿qué significan estos? En la fase 0 son muy pocos los voluntarios saludables, estos se llaman controles, o también algunos pacientes que tienen alguna condición de interés. ¿Qué se estudia en esta fase inicial? La fase 0 es para estudiar el metabolismo farmacológico, un proceso que se llama farmacocinética, y la farmacodinamia, como cuál es la efectividad de este medicamento. Entonces, se usa menos del 1% de la dosis terapéutica y esto es para evaluar que no haya alguna, alguna contraindicación. Aquí no se hace una evaluación de toxicidad o seguridad aún. En la fase 1 se evalúa un número un poco mayor, pueden ser alguna decena de pacientes controles o con los de la fase de interés más que en la fase 0. Y aquí se evalúa si es seguro, es decir, si existen parámetros de seguridad, toxicidad, en un margen de dosis necesaria, ya dosis mínima y dosis máxima segura, además de evaluar la farmacocinética, es decir, el metabolismo, y la farmacodinamia, cómo es la efectividad, de acuerdo a la dosis. En la fase 2 se usa un número moderado de pacientes, llegan a ser cientos de individuos en estudio y aquí se va a evaluar si esta funciona, es decir, si hay eficacia y si hay efectos adversos. Ya en la fase 3 se usan más de miles de personas, ya sean controles o con la enfermedad o condición de interés, en la cual aquí se va a evaluar un placebo, que es una sustancia que va a tratar de psicológicamente hacer pensar que se está tomando un medicamento cuando no lo es, y se evalúa con referencia a la comparación de un medicamento que queremos estudiar, si es mejor o si simplemente no ayuda a la condición. Aquí se evalúa el estándar de ya uso previo y evalúa si existe alguna mejora clínica.
Doctor Hernández. Sí. Esta fase 3, Ujú. esta fase 3 es súper importante porque es la fase de la FDA donde realmente dice, ok, vamos a liberarlo o no vamos a liberarlo. Hay que tomar en cuenta que de 100 drogas, de 100 medicamentos que se evalúan a nivel laboratorios, solo 1% pasan de esta fase 3. Doctor, Y la sí. fase 4 es Ajá. la postmercado. Sí, dígame. No, diga la fase 4, por favor. La fase 4 es un ejemplo muy rápido. La aspirina ha sido un medicamento que ha estado en el mercado más de 100 años. Es uno de los medicamentos más antiguos, lo sabemos, y a lo largo de la historia, más de 100 años de uso en el mercado, ha sido estudiado en el post-marketing, así lo llama la FDA, después de haberse liberado al mercado. Si existen algún efecto adverso, si existen algunos efectos de largo plazo que no se han llegado a estudiar, y también evalúa el costo-efectividad. Sí. Hay que tomar en cuenta los tiempos que en el caso de la fase 0 y la fase 1 a veces llegan a tardar entre 1 a 2 años. Uh-huh. La fase 2 tarda entre aproximadamente 2 a 4 años. Estoy dando un rango muy estandarizado, y sí, la fase 3, que es la más tardada, en la cual se estudian miles de individuos de 3 a 6 años. Doctor Hernández. La fase 4 simplemente no tiene fin. Doctor Hernández, si esto es tan minucioso como usted lo dice, ¿por qué este juez de Texas afirma que con relación a la mifepristona, la FDA puso la política sobre la ciencia? ¿Tiene eso sentido para usted como médico? Ok, pues para empezar, pues bueno, soy médico por el Tecnológico de Monterrey en México, actualmente trabajando en el área de enfermedades neurodegenerativas. Justo acabo de terminar este ciclo de investigación y trabajo, pero sí te puedo comentar que el uso de medicamentos a nivel nacional e internacional están sujetos a tanto la parte científica, que son estas fases que se han mencionado, sí, además el marco de legalidad y ética respecto el uso y costumbres de tanto el sector médico como de pacientes. Voy a dar un ejemplo muy rápido. Sí, doctor, disculpe, pero no dispongo de tanto tiempo, porque tengo que leer muchas noticias. Quiero saber sencillamente, ¿este juez tiene autoridad para cuestionar científicamente o criterio para cuestionar científicamente a la FDA? Ok. Bueno, es respetable el punto de vista del juez, pero sin embargo considero que ha sido un plano de imparcialidad el hecho de que haya pasado este tipo de decisiones a nivel federal. De nuevo, tomando en cuenta que hay tanto grupos de pacientes que están a favor del uso y también hay quienes están en contra, llega a una reevaluación tanto ética como también, pues bueno, en el uso del marco del día al día en la práctica médica, pero como usted había mencionado. ¿Pero es un problema ético o es un problema científico? Es una cuestión que más que decir es correcto o no es correcto, cada grupo social mantiene sus propias usos y también preferencias. Entonces, sí, lo que está pasando ahorita es una reevaluación. Muy bien, muchas gracias, doctor Hernández. Jesús Hernández desde Cincinnati, 9:34. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Según Armando Info, existe una fuga de miles de millones de dólares en la que estarían involucrados Alex Saab y Álvaro Pulido. Un informe privado con fecha del 11 de octubre del 2022, creado por el coronel Antonio Pérez Suárez, quien en su momento ocupó el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro y quien está actualmente detenido, señaló que PDVSA traspasó al Estado
facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por al menos 13.338 millones de dólares, así como un impago por parte de compañías controladas en ese periodo por los empresarios colombianos por alrededor de 1.500 millones de dólares. Esto, según lo reseñado por Armando Info. Aparte de los señalados, también aparecen otros directivos de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de la petrolera venezolana que ya están detenidos y algunos empresarios que estaban junto a las sociedades a quienes les asignaron despachos de crudo venezolano, entre ellos Alejandro Arroyo Pérez, Bernardo Arocio Obaica y los hermanos Perdomo de la constructora HP. Si bien entre los detenidos de PDVSA no figura Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, funcionarios del gobierno allanaron su residencia en el Country Club de Caracas como parte de las investigaciones de corrupción. La Fiscalía de Venezuela giró 67 órdenes de captura por presuntos casos de corrupción en empresas y entes del Estado. El fiscal general Tarek William Saab informó la medida a través de su cuenta de Twitter. Asimismo, señaló que estas órdenes se decidieron en las últimas 72 horas y que se han realizado 142 allanamientos por investigaciones en casos de corrupción en todo el país. 9:36. Cuba es noticia en Conexión Radio. Unos 14.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos a través del parol humanitario desde su aplicación el pasado 6 de enero. Más de 70.000 personas se han beneficiado con el programa que otorga un permiso de permanencia temporal a extranjeros por razones humanitarias o urgentes o de beneficio público significativo y ha disminuido en un 90% la entrada ilegal tanto de los cubanos como de los nicaragüenses, haitianos y venezolanos, quienes también califican para el programa migratorio. Un accidente masivo de tráfico dejó el sábado 17 heridos cuando un camión volcó en la localidad de Imías, en Guantánamo. Entre los lesionados hay un menor de edad de 15 años y una embarazada de 7 semanas con trauma cervical, según publicó Cuba Debate. 9:37. Lo que pasa en Latinoamérica, en Conexión Radio. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia informó ayer de la muerte de Diego Mauricio Mejía Rojas, antiguo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y firmante del Acuerdo de Paz en el 2016. El expresidente boliviano y líder del oficialista Movimiento al Socialismo MÁS, Evo Morales, denunció la presencia de extranjeros en la región del trópico de Cochabamba y advirtió que podrían organizar autodefensas armadas como los ronderos peruanos debido a la pasividad de las autoridades. Estados Unidos tratará de bloquear durante esta semana los acuerdos de cooperación entre Argentina y China en materia nuclear, en concreto la construcción de la cuarta central atómica en el país con tecnología de la potencia asiática. El Salvador culminó ayer el proceso de repatriación de 7 compatriotas que murieron en el incendio en un centro de detención migratorio de Ciudad Juárez, en el norte de México, el pasado 27 de marzo, y reiteró su exigencia para que se haga una investigación exhaustiva de esa tragedia. 9:38. Las noticias del otro lado del mundo, en Conexión Radio. Los servicios de inteligencia del Reino Unido han resaltado que las fuerzas de Rusia gastan recursos significativos para lograr avances mínimos en el marco de sus ofensivas en la región ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los combates durante los últimos meses. El ejército de Rusia ha iniciado maniobras de sus fuerzas de defensa aérea en la frontera después de que Finlandia completó el proceso de adhesión a la OTAN y ante lo que Moscú describe como un incrementado nivel de amenaza. En su mensaje de Pascua, el Papa hizo hincapié en la esperanza. Francisco pidió oraciones tanto por el pueblo ucraniano como por el ruso. Elogió a las naciones que reciben a los refugiados y pidió a los israelíes y palestinos afectados por el último brote de violencia que creen un clima de confianza. Con relación a la América Latina, el Papa Francisco solo mencionó el caso de Nicaragua. Una misión para buscar vida en las lunas de Júpiter debería lanzarse esta semana.
El explorador de lunas heladas de Júpiter de la Agencia Espacial Europea, JUICE, se lanzará desde la Guayana Francesa y descenderá por el espacio durante 8 años antes de entrar en la órbita de Júpiter. El descubrimiento de océanos de agua líquida bajo el hielo en Europa, Ganímedes y Calisto, 3 de las lunas más grandes de Júpiter, las convirtió, junto con los satélites de Saturno, Encelado y Titán, en los lugares más prometedores del sistema solar para buscar vida extraterrestre. Para cuando llegue JUICE, el Europa Clipper de la NASA ya estará allí, después de haber tomado una ruta más rápida a través de sobrevuelos de la Tierra y Marte. El reloj indica en este... he de leer esta noticia que es muy importante. Durante el fin de semana, la policía iraní dijo que comenzó a instalar cámaras en lugares públicos para ayudarlos a los policías a tomar medidas enérgicas contra las mujeres sin velo. Recordatorio, el año pasado, el asesinato policial de Masha Amini provocó protestas en todo el país contra la ley del hijab. Si bien esas protestas han disminuido en gran medida, las mujeres han estado desafiando abiertamente la ley, quemando sus hijabs y negándose a usarlos. Ahora, la policía dice que las cámaras inteligentes los ayudarán a enviar un mensaje de texto a los infractores, advirtiéndoles que no rompan las reglas y, según los informes, amenazándoles con procedimientos judiciales. 9:41 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, nuestro foro en la mañana de hoy con el hashtag Colapso PDVSA. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Antes de entrar en el foro de hoy, me llega esto de última hora. Joe Biden anuncia que se volverá a presentar a las elecciones presidenciales de 2024. El presidente ha avanzado en una entrevista con la cadena NBC su intención de volver a liderar la candidatura demócrata, aunque no se ve preparado para anunciarlo de manera oficial. Pero ya está asomando la cuestión. Nuestro foro en el día de hoy, hashtag Colapso PDVSA. Cuando hicimos nuestro comentario editorial, más temprano, buscamos el artículo de José Toro Hardy, que nos llamó mucho la atención, Pica y se extiende, donde el doctor Toro Hardy, quien fuera directivo de PDVSA, economista que conoce muy a fondo el tema petrolero, hacía una comparación de lo que era PDVSA en 1998, cuando Chávez accede al poder, y lo que es PDVSA hoy en día. Dice Toro Hardy, ni siquiera en un ejercicio desbocado de la imaginación se entiende la destrucción masiva a que ha sido sometida nuestra industria petrolera. Hoy en día solo quedan las cenizas de lo que fue PDVSA, la empresa petrolera de mayor crecimiento en el planeta y que en menos de 25 años había llegado a transformarse en la segunda mayor empresa petrolera del mundo. Pues bien, al observar las inexplicables colas en las estaciones de servicio de todo el país para surtir gasolina, uno no puede menos que experimentar una profunda sensación de tristeza. Ese es nuestro foro en la mañana de hoy y vamos a contar con la presencia, la participación precisamente de José Toro Hardy. José, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Qué gusto de poder conversar una vez más. Gracias. Y también nos va a acompañar otro economista especializado en el tema petrolero, Luis Oliveros. Luis, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, César. ¿Cómo estás? Buenos días. Y buenos días a José. Muy bien. A ver, mi primera pregunta. Dices, José, ni siquiera en un ejercicio desbocado de la imaginación se entiende la destrucción masiva. ¿Qué ocurrió para que PDVSA hoy solo sea cenizas de lo que fue? Bueno, yo diría, César Miguel, que el problema empieza por allá en el 2003, cuando despiden a, cerca de 20.000 trabajadores de PDVSA. Cada uno de ellos, en promedio, tenía 15 años de experiencia.
Si multiplicas esos 15 años de experiencia por las 20.000 personas despedidas, estamos hablando de 300.000 años de experiencia y conocimiento que fueron lanzados al cesto de la basura. Aquella empresa, afortunadamente, estaba en condiciones técnicas óptimas. Se habían renovado varias de las refinerías, se habían aplicado grandes procesos de inversión y la empresa estaba en pleno proceso de expansión para la apertura petrolera, cuyos contratos ya se habían firmado y las inversiones estaban en proceso. Bueno, ninguna empresa del mundo aguanta que le despidan de la noche a la mañana el 50% de su personal. Pero si bien fue el 50% de su personal, fue el 75% de su nómina mayor donde se acumulaba la mayor parte de esa experiencia y de esos conocimientos. Evidentemente, aquello se tradujo en un terrible problema para PDVSA. En los años siguientes subieron los precios del petróleo por razones ajenas de Venezuela y el país no notó la desgracia que había ocurrido. Pero cuando los precios del petróleo bajan años después, lo que usualmente siempre ocurre después de los grandes subidas a los precios, pues entonces empezó la tragedia. Y esa tragedia es la que ha vivido el país a lo largo de varios años, donde no solo se ha destruido la industria petrolera, se ha destruido la economía venezolana. Porque un país al cual le ha caído el 75% de su Producto Interno Bruto en pocos años, un país al cual su moneda ha sido devastada, al cual le han tenido que quitar 14 ceros, en el cual cerca del 70% de las industrias han cerrado sus puertas. Estamos hablando de una devastación increíble. A ver, hablaba José Toro Hardy. ¿Qué es hoy por hoy PDVSA? Le pregunto a Luis Oliveros. Bueno, César, es una empresa que intenta volver a ser una empresa petrolera, una empresa que está atravesando innumerables problemas, una empresa que está manejando una industria que colapsó, una empresa que el gobierno de Chávez la puso a hacer cualquier cantidad de cosas y cuando se recordaba también tenía que producir petróleo. Una empresa endeudada, una empresa en default, porque aparte no cumple con su compromiso de deuda financiera, una empresa que está señalada por actos de corrupción desde hace mucho tiempo, una empresa que en definitiva hay que reestructurarla, una empresa que hay que cambiarla, una empresa que hay que hacer muchísimas cosas, pero que tiene que ir de la mano con un cambio rotundo, un cambio radical de la política petrolera venezolana. Una empresa de la cual Venezuela depende de mucho porque maneja la industria petrolera, pero que lamentablemente hoy apenas produce 700.000 barriles cuando llegó a producir 3.500.000 barriles cuando llegó Hugo Chávez al poder. A ver, hablaba Luis Oliveros. En tu muy, muy interesante artículo, José, dices que para el año 98 éramos dueños en Estados Unidos total o parcialmente de 8 grandes refinerías y las vas enumerando. Teníamos participación en oleoductos que atravesaban Estados Unidos de norte a sur. Controlábamos 10% del mercado interno de gasolina en los Estados Unidos. De eso no queda absolutamente nada. Te pregunto. No, sí, en los Estados Unidos sí queda. En los Estados Unidos nos quedan 3 refinerías importantes, pero ya no tenemos 15.750 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, que era por 100% propiedad de PDVSA. Nos quedan 3 nada más. Ya no tenemos los oleoductos, ya no tenemos la red de abastecimiento. Y por cierto, si bien en los Estados Unidos nos quedan 3 refinerías, en Europa, donde también teníamos 8 refinerías, ya no nos queda ninguna. En el Caribe, donde tenemos 2 refinerías, ya no nos queda ninguna. La PDVSA de hoy no tiene nada que ver con aquella PDVSA, que por cierto hoy debería estar produciendo no menos de 6 millones de barriles diarios, y como acaba de decir Luis, estamos produciendo apenas 700.000 barriles. Qué pena. Dijiste, Luis, hay que cambiar la política petrolera. ¿En qué sentido?
César, en primer lugar, cuando llegó Hugo Chávez se privilegió la política de precios por sobre la política de volúmenes, la política de producción, ¿no? Y en ese momento se hablaba de que, bueno, Venezuela violaba, en el año 98 violaba las cuotas de producción de la OPEP, entonces Venezuela disminuye su producción petrolera para cumplir con esas cuotas, para poder quedar en buenos términos con Arabia Saudita y con la OPEP. Sin embargo, los presupuestos de mantenimiento prácticamente fueron llevados a gasto corriente, no se llevaron los mantenimientos adecuados para al menos mantener ese potencial de producción. Y adicionalmente, Venezuela empezó a cambiar mercados por otros mercados que eran bastante eficientes, bastante rentables, por otros mercados ya con razones políticas. Por ejemplo, Petrocaribe, que fue tal vez uno de los peores negocios que ha podido llevar Venezuela desde el punto de vista petrolero. Pero negocio económico, porque negocio político pareciera que sí le fue muy bien al gobierno con el tema de los votos de la OEA, ¿no? Pero bueno, cambiamos mercados norteamericanos, cambiamos el mercado norteamericano, buena parte, no buena parte, una parte de ese mercado por vender petróleo a Petrocaribe, venderle petróleo a otros países amigos con pagos de dudosa, o sea, no nos pagaban en cash, muchas veces nos pagaban, nos hacían unos trueques, nos pagaban especies, etc. Pero lo cierto es que esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Lo otro es el tema de la ley orgánica de hidrocarburos, donde en su artículo, por ejemplo, 21, PDVSA tiene que ser la socia mayoritaria de todas las empresas mixtas que se establezcan en el país, ¿no? Y eso, sin lugar a dudas, es una limitante. Y al final, en la situación actual, cuando si Venezuela vuelve a abrir su mercado, su sector petrolero a la inversión extranjera privada, va a tener que competir no solamente con los países OPEP por atraer inversiones, sino que hoy va a tener que también que competir con países como Guyana, como México, como Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que generar un cambio, tiene que haber un cambio, tiene que haber una flexibilización de esa ley orgánica de hidrocarburos, tiene que haber un cambio en lo que es la estrategia competitiva de PDVSA. PDVSA no la puedes poner a hacer miles de cosas como la tenían haciendo en años anteriores. PDVSA tiene que enfocarse en su negocio medular, que es producir petróleo, refinar petróleo y vender petróleo. Y adicionalmente empezar también a revisar todo el tema de la refinería en Venezuela, el sistema refinador de Venezuela, que sabemos muy bien que está en el piso. En resumidas cuentas, hay que hacer una transformación de 180 grados en nuestra industria petrolera, pero sobre todo en la política petrolera, pensando en que la industria petrolera todavía le queda mucho tiempo y le quedan muchas oportunidades para generar divisas a Venezuela. Muy bien, muy interesante lo que decía Luis Oliveros. Regreso con José Toro Hardy. José, en tu artículo, donde haces un análisis un inventario bastante preciso de lo que teníamos y lo que somos, no entra un elemento que entiendo ha sido determinante en estos últimos 20 años. Cuba. ¿Qué ha sido Cuba en estos 20 años para PDVSA, José? Sí, claro, esa es la clave. Por enorme influencia que Cuba ha tenido en el manejo de Venezuela y particularmente la urgencia de privilegiar a Cuba en los envíos petroleros. Todavía en este momento se están enviando cargamentos de petróleo y de gasolina, y cuando Venezuela tiene enorme escasez de ellas, todavía se sigue enviando ese petróleo. Cuando nace, eso se llamaba el convenio petrolero con Cuba, por allá en los primeros años de Chávez, yo demandé su nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, entre otras cosas porque se trataba de un tratado internacional, un acuerdo internacional, al igual que lo fue el acuerdo de Caracas para darle a todo Petrocaribe, todo el mercado del Caribe. Bueno, el problema es que de acuerdo con la Constitución venezolana, los tratados internacionales tenían que ser aprobados por el Congreso. Y ese tratado, a través del cual se le estaba dando inmensas ventajas a todas estas naciones del Caribe, a Argentina y a Cuba, pues no había sido en ese momento aprobado por el Congreso Nacional. Yo, pues,
La Corte Suprema, el Tribunal Supremo desestimó la demanda, que hicimos varios, entre otros yo, y creo que con posterioridad sí lo llevaron al Congreso. Pero aún así los compromisos han sido inmensos. Las pérdidas que sufre Venezuela en medio de eso, en medio de ese tratado, han sido monumentales y no las vamos a recuperar. La participación de Cuba ha sido fundamental. E incluso el manejo de la propia industria petrolera por parte de cubanos que eran enviados expresamente por el gobierno de Cuba, de acuerdo con el gobierno venezolano, y que a todo lo largo de estos años han venido privilegiando las posiciones en favor de Cuba. Bien, hay en medio de todo, PDVSA vuelve a copar, a estar en el primer lugar del espectro noticioso. Y de nuevo por razones negativas, pero en este caso es una novedad. El alto gobierno, según decir de Jorge Rodríguez, él y Hugo Chávez han sido engañados, supongo que también Diosdado Cabello, por los que manejaban PDVSA, y hay una suerte de dinero perdido por el orden, ya me entiendo, por encima de 50.000 millones de dólares. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso, quisiera que abordáramos entonces el presente de esa otra PDVSA. Nuestro foro en la mañana de hoy con el hashtag Colapso PDVSA con José Toro Hardy y Luis Oliveros. Ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y cuáles son las noticias en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, el ejército de China ha desplegado este lunes un portaaeronaves y ha llevado a cabo simulaciones de un bloqueo y ataques en torno a la isla de Taiwán en el marco de unas maniobras iniciadas el sábado en respuesta al encuentro protagonizado la semana pasada por la presidencia taiwanesa Tsai Ing-wen con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, duramente criticado por Pekín. China también aseguró hoy que la independencia de Taiwán y la paz y la estabilidad en el estrecho de Formosa son incompatibles en un día en el que el ejército chino continuó por tercera jornada con sus maniobras militares alrededor de la isla. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, aseveró que la cuestión de Taiwán es un asunto puramente interno de China y que la mayor amenaza para la paz en Taiwán son las actividades separatistas y la confabulación con fuerzas extranjeras. Bueno, pues, muchísimas gracias, Flor Alicia. Regresamos entonces con nuestro foro en el día de hoy, con el hashtag Colapso PDVSA, y había quedado pendiente evaluar pues lo que es PDVSA al día de hoy. Entre las noticias que leíamos temprano, leía esto. Según Armando Info, existe una fuga de miles de millones de dólares en la que estarían involucrados Alex Saab y Álvaro Pulido. Un informe privado con fecha de 11 de octubre de 2022, creado por el coronel Antonio Pérez Suárez, quien en su momento ocupó el cargo de vicepresidente de Comercio y Suministro y quien actualmente está detenido por corrupto, señaló que PDVSA traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por al menos 13.338 millones de dólares, así como un impago por parte de compañías controladas en ese periodo por los empresarios colombianos Saab y Pulido. Entre los tantos casos de corrupción. José Toro Hardy, ¿qué está ocurriendo a tu entender en la PDVSA actual? En este escándalo, en este tema de la corrupción puntualmente. Bueno, lo primero que está ocurriendo es que no hay controles. Antes, cada vez que se iba a hacer un embarque, se iba a cargar un tanquero, se medía exactamente el petróleo que salía desde los tanques en tierra, el que venía por los oleoductos y el que llegaba, el que finalmente se embarcaba en aquellos tanqueros. La diferencia no podía pasar del 0,2 o el 0,3%, que era una cifra aceptable en esas cantidades, pero actualmente no hay ningún tipo de medición. En segundo lugar, cada vez que los tanqueros se iban a embarcar, los controles a todos los niveles eran
exhaustivos. Y el control que ejercía la empresa sobre todos sus embarques también lo era. También había los auditores independientes. Estaba revisando aquello si las cifras cuadraban el Banco Central de Venezuela, porque el Banco Central de Venezuela, PDVSA, tenía que entregarle al Banco Central de Venezuela, quien lo traspasaba al Tesoro Nacional, los dólares recibidos. A PDVSA nada más se le permitía conservar un pequeño porcentaje para sus propias operaciones. Después que aquello se había realizado en el Tesoro Nacional, venían todas las auditorías. Venezuela estaba siendo, PDVSA estaba siendo revisada por la Comisión de Energía y Minas del Senado, por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, por el Banco Central de Venezuela, por la Contraloría General de la República, por la Auditoría Interna e incluso por el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Porque nosotros estábamos colocando bonos, no colocábamos acciones, de luego, porque es una empresa del Estado, pero sí bonos en la bolsa, pues eso implicaba que nosotros también estábamos siendo auditados a todos los niveles. Eso era un control tan exhaustivo que cualquier diferencia era inmediatamente percibida y se actuaba sobre ello. Eso no ocurre hoy en día. Hoy en día, en buena medida, para evadir las sanciones de los Estados Unidos, sencillamente se embarca ese petróleo en tanqueros sin que haya un control de qué se están metiendo en el tanquero efectivamente. Después, ese tanquero en muchas oportunidades sale y apaga los transponders, porque también para evadir las sanciones no se quiere que se vea por dónde van los tanqueros. Se hacen trasvases en alta mar. Muchas veces ese petróleo va finalmente a mercados asiáticos. No tenemos el control de dónde llegaba. Antes todos los contratos petroleros tenían una cláusula de destino final. Sabíamos de dónde salía el petróleo en Venezuela y a dónde llegaba el petróleo en Venezuela, y el comprador no lo podía enviar a otros lados por la cláusula de destino final. Todo eso ha desaparecido hoy en día. Y para colmo, antes, al enviar el petróleo, inmediatamente antes de embarcar había una carta de crédito que garantizaba el cobro. Hoy en día no es así. Y buena parte de los pagos además se hacen a través de criptomonedas, para no seguirles la pista, con lo cual es muy difícil saber quién es el beneficiario final del dinero que se envía. Eso genera montos gigantescos. En este momento, nada más que en este momento, entiendo que hay supuestas cuentas por cobrar de más de 22 mil millones de dólares, pero que no se sabe si son cobrables. 3.000 de tantos de ellos ya se dan por perdidos, pero el resto no se sabe si son cobrables. Es más, en muchos casos se le pide a los compradores que demuestren el pago. Dicen, no, si ya se pagó, aquí está el comprobante de pago, se pagó por criptomoneda. Bajo esas condiciones es imposible mantener control sobre una empresa. Eso es lo que está ocurriendo y las pérdidas han sido gigantescas bajo estas condiciones. Hablaba José Toro Hardy. Me gustaría tu opinión al respecto, Luis. Y si manejas alguna cifra aproximada del dineral que se ha perdido, pues me gustaría conocerla. Mira, César, es un poco difícil saber cuánto se ha perdido. El mismo gobierno no ha sido constante con respecto al monto. Algunos dicen 3.000, otros dicen 20.000, otros dicen 10.000. O sea, no hay una cifra que ellos hayan repetido que sea más o menos constante entre las fuentes, ¿no? Y esto es solamente los casos de corrupción que el mismo gobierno está diciendo, que el mismo gobierno está publicando. Por lo menos no sabemos qué pasó dentro de Petrocaribe. Y una de las cosas aquí, cuando uno revisa qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en PDVSA, uno ve una destrucción institucional que no es solamente en PDVSA, sino en todo el país, pero obviamente eso ha generado sus problemas en PDVSA. Tiene al mismo presidente de PDVSA haciendo las funciones de ministro de Energía o ministro de Petróleo, no sé cómo le cambian el nombre tan rápido, o sea, uno le pierde el hilo, pero el ministro de Petróleo es el mismo presidente de PDVSA. Entonces el que debe supervisar a quien está haciendo las cosas es el mismo que está haciendo las cosas. Entonces no tienes allí una transparencia, no hay rendición de cuentas. PDVSA no publica cifras desde el año 2016, estamos casi 7 años sin que PDVSA haya publicado cifras. Entonces mira, aquí pudiéramos pasar toda la mañana y toda la tarde hablando de por qué PDVSA o por qué
están pasando esas cosas en PDVSA. Por eso yo te hablaba de que si queremos recuperar la industria petrolera hay que hacer cambios realmente importantes. Esa plata es muy difícil que se pueda recuperar. Mucha de esa plata, como bien decía José, se cobra en efectivo. Ese efectivo llega a Venezuela y el Banco Central lo manda con las intervenciones cambiarias a la banca. Hay otra parte de los cobros que se hace por criptomonedas, todo esto para saltar el tema de las sanciones. Entonces, mira, lamentablemente es un problema muy grave, es un problema muy duro, un problema muy complicado, más aún en un momento en el cual Venezuela necesita cada dólar que le entra por ingreso petrolero, y que lamentablemente estamos en medio de una situación de corrupción, una situación de caída de la producción petrolera, una situación de precios del petróleo que hay que vender a descuento por el tema de sanciones, e innumerables problemas. Hablaba Luis Oliveros. Todo esto pudo pasar a espaldas del alto gobierno. Quiero decir, saltarse tantas normas, tantas prerrogativas, pudo hacerse porque, digamos, este coronel Pérez Suárez se antojó de dar el zarpe, por ejemplo, a un buque sin pedir permiso. ¿Cuál es tu opinión al respecto, José? Bueno, ha pasado, está pasando. Si lo hacen a espaldas del alto gobierno, no lo sé, porque tampoco sé si algunos miembros del alto gobierno han estado participando en el tema, como en este momento surge la posibilidad. Sí. El problema es que una empresa deja de tener un personal capacitado. Mira, César Miguel, antes, cuando la gente iba a buscar un cargo en PDVSA, no iba a buscar un cargo, iba a buscar una carrera de por vida. Y sabía que cada 6 meses era sometido a un proceso de evaluación. Si presentaba cada 6 meses, salía bien en sus exámenes de evaluación, ascendía más rápido, le facilitaban estudios, le facilitaban posgrado, pero a lo largo de todo ese proceso, esa gente tenía una cultura, una visión, una misión en la empresa que sabía que además estaba siendo permanentemente supervisada. Pero cuando eso se acaba, quienes empiezan a tomar decisiones en la empresa, como el coronel que acabas de mandar, o de quien él estaba, o de quien él dependía, o los que dependían de él, cada uno por su cuenta sabía que les iba mejor si había menos controles. De manera que es un desbarajuste, pero generalizado dentro de la empresa. Y así eso no puede seguir. PDVSA necesita la industria petrolera necesita volver a ser lo que era. Y bajo las condiciones actuales es imposible recuperarla. Volver a ser lo que era. Se puede volver a ser lo que era. Entiendo que dices, es imposible en las actuales condiciones. Pero se podría a que PDVSA sea de nuevo una empresa petrolera. Bueno, déjame decirte, ¿podría la industria petrolera volver a hacerla? Quizás PDVSA bajo condiciones diferentes. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que reactivar la industria petrolera necesita enormes inversiones. Y el dueño de PDVSA, que es el Estado, está quebrado. No está de ninguna manera el Estado venezolano en condiciones de hacer las inversiones que se requiere para recuperar la industria petrolera. De manera que en buena medida la recuperación de la industria pasa por el sector privado, pasa por inversiones privadas muy altas. Estamos hablando, César Miguel, hemos estimado unos 25.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 años para de alguna manera acercarnos a lo que producíamos hace 20 años. Claro, 25.000 millones de dólares anuales, más o menos la mitad provendrían de gastos operativos, pero la otra mitad proviene de inversiones frescas y el Estado venezolano es absolutamente incapaz de hacerlas porque no los tiene. De manera que la recuperación de la industria petrolera pasa no solo por una ley de hidrocarburos, una nueva orgánica de hidrocarburos, que dé las flexibilidades, pero al mismo tiempo por una gran participación del sector privado. Una apertura petrolera infinitamente más audaz que la anterior para poder lograr esos ingresos. Y una PDVSA que ya no volverá a tener, eso sí es imposible que PDVSA vuelva a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo. La industria petrolera puede recuperarse, PDVSA puede ordenarse, pero en funciones distintas a las que antes tuvo. Compartes ese pronóstico, Luis, porque suena muy sombrío. Sin embargo, tú dijiste una frase muy optimista, que a Venezuela todavía le quedaba un margen como país petrolero.
Esto cuando el mundo va progresivamente abandonando los combustibles fósiles, ¿no? Sí, hay una realidad y es un presente donde la transición energética gana terreno cada día, pero eso no significa que en la matriz energética el petróleo va a quedar de lado, va a quedar en cero. Recordemos que el carbón, que es una fuente súper contaminante, sigue teniendo un porcentaje importante en la matriz energética. Creo que Venezuela tiene que entender que hay un cambio energético importante, pero que todavía tiene posibilidades, tiene por lo menos 2 décadas, a mi entender, para que Venezuela pueda seguir explotando petróleo y pueda seguir produciendo petróleo en condiciones bastante favorables y para poder competir. Y luego, bueno, vamos a seguir siendo un país petrolero, pero bueno, tal vez tendremos que diversificarnos mucho más. Y ojo, aquí no estoy diciendo que el futuro de Venezuela tiene que ser petrolero a juro y porque sí, pero creo que la recuperación petrolera y esos ingresos petroleros pueden servir de palanca, pueden servir de base para una economía postpetrolera. Pero para llegar a eso, tengo primero que recuperar la industria petrolera, que va de la mano de la recuperación de la economía venezolana. Mira, yo soy optimista porque tenemos los recursos, tenemos el personal, sabemos lo que es producir petróleo, sabemos lo que es vender petróleo y el mercado todavía está pidiendo petróleo. Hay incertidumbre sobre otros países petroleros. Venezuela, a pesar de tener que competir con muchos países, por ejemplo, en América Latina, es el que mejor lo puede hacer de cara a un futuro inmediato. El tema es que para hacer eso tienes que empezar a hacer los cambios ya. Y esa es la gran pregunta, esa es la gran duda, esa es la gran incertidumbre. En Venezuela no se están haciendo los cambios adecuados para recuperar la industria. En Venezuela no se están haciendo los cambios para recuperar a PDVSA. En Venezuela no se están haciendo los cambios para poder competir en los mercados internacionales, hoy por hoy en los mercados energéticos internacionales. Pero mira, si soy optimista, sí puedo ser optimista. El tema es que no veo que los cambios vayan a llegar en el corto plazo, que es lo que necesita Venezuela, y lo necesita de manera urgente. No se están haciendo los cambios. ¿Qué se está haciendo en este momento entonces, Luis? Mira, yo creo que dentro en el alto gobierno hay todavía muchos, yo los llamo muchos dinosaurios que no quieren que lo que es todavía ven con recelo la inversión extranjera privada, ven que bueno, si PDVSA tiene que producir 700.000 barriles o llegar a 1 millón y quedarnos allí, para ellos eso está muy bien. Creo que todavía siguen pensando de manera muy equivocada sobre política petrolera. Creo que no han entendido la flexibilidad que hace falta para poder encauzar el negocio petrolero, pero adicionalmente no se están haciendo los correctivos institucionales, no se están haciendo los correctivos de rendición de cuentas, de transparencia, un conjunto de cosas. Por eso, en ese aspecto soy bastante pesimista, y yo siempre digo, a modo de chiste, le digo a la gente que Venezuela va a tener que empezar a llamar a los mayores chefs del planeta, y bueno, en Venezuela tenemos muy buenos, para empezar a ver cómo hacemos para comernos lo que está en la faja, porque va a ser muy difícil que Venezuela saque un porcentaje importante del petróleo que está en la faja en las condiciones actuales. Dios. Hablaba Luis Oliveros. Te voy a dejar la palabra ya para concluir el foro, José, y me viene una reflexión. Cuando comenzamos, sobre todo cuando hice el comentario editorial a propósito de tu artículo, hablaba del Hugo Chávez, aquel prepotente como emperador de Venezuela, dueño de Venezuela, que con el silbato aquel gritaba afuera y una masa frente a él le aplaudía, como si eso fuese un circo romano, ¿no? Ese señor manejó el país como si fuese su hacienda, mucho más que Gómez, pero en particular PDVSA. ¿Por qué? Bueno, porque él necesitaba poner una PDVSA que cumpliera con sus aspiraciones, una PDVSA al servicio de la revolución. Y eso le era muy difícil alcanzar. PDVSA estaba acostumbrada a ser muy controlada, pero su manejo interno se manejaba con criterios de empresa privada. Y como te dije antes, todo el mundo era supervisado y todo el mundo era controlado, y la gente no aceptaba una PDVSA al servicio de una revolución. El personal de PDVSA no aceptaba una PDVSA al servicio de la revolución. En PDVSA la gente estaba acostumbrada a ser una empresa que, como dije, llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, una empresa que fue el primer abastecedor externo de petróleo de los Estados Unidos, una empresa en un plan de crecimiento extraordinario, y que de la noche a la mañana le quieren imponer
unos controles, esta vez ya no administrativos, esta vez no ya de eficiencia, no, unos controles de carácter político. Con anterioridad, la política se detenía a las puertas de PDVSA. El control era político, pero el manejo, la administración interna de PDVSA era con criterios de empresa privada. Eso no le servía al presidente Chávez. Y fíjate que el daño inmenso que se le hace no es solo cuando pito en mano empieza a despedir: Eddie Ramírez, amigo, gracias por su servicio, está despedido Juan Fernández. También le hizo un daño inmenso aquella vez que se paró en una esquina de la Plaza Bolívar y empezó a vociferar: exprópiese, exprópiese, exprópiese. Y resulta que como consecuencia de eso se desconocieron, primero se expropiaron empresas de servicio, cantidades a las que nunca se indemnizaron. Después se desconocieron contratos. Esos desconocimientos de contratos llevaron a arbitrajes internacionales que los perdimos sistemáticamente uno tras otro y que hoy en día estamos obligados a pagarlos. Pero la empresa no tiene hoy en día los recursos para poder pagarlo, sí. Y eso hace que los acreedores vayan contra Sigo, que es nuestro principal activo en el exterior. O sea, es un conjunto de circunstancias deplorables que surgen todo a partir del momento en que se quiso ejercer, en que el presidente Chávez quiso ejercer un control político exhaustivo dentro de la empresa y que la empresa no estaba acostumbrada a hacerlo. Hoy en día la situación es muy grave. José, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. José Toro Hardy, gracias. A la orden siempre. Y muchísimas gracias al también economista especializado en petróleo, Luis Oliveros. Gracias, Luis. Un abrazo, César. Un abrazo a Floraliza, también a José. Cuídense mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias. Son las 10:23 de la mañana. Antes de ir al corte, Floraliza tiene noticia de última hora. Sí, un tiroteo en el centro de Louisville, en Kentucky, hoy por la mañana dejó múltiples víctimas, dijeron las autoridades. En minutos recientes, acabamos de ver en pantalla la movilización policial, se hablaba ya de 5 personas fallecidas. La Policía Metropolitana de Louisville dijo más temprano que estaban respondiendo a un agresor activo, sin embargo, hace minutos dijeron que había sido neutralizado. El gobernador de Kentucky todavía no ha llegado a la zona, dijo en un tuit que se dirigía al lugar: por favor, oren por todas las familias afectadas y por la ciudad de Louisville. Las imágenes en MSNBC y CNN son bastante gráficas de lo que está ocurriendo, los vehículos policiales, la FBI, la zona acordonada y la gente que desapareció totalmente de la zona, calles vacías, tratando de responder a este terrible incidente. 5 muertos. 10:24 de la mañana, una pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. 10:27 de la mañana. Tensión en Israel. La policía israelí reconoce que empleó demasiada fuerza para desalojar a los fieles de la mezquita de Al-Aqsa. La autoridad palestina denuncia los ataques continuos de Israel contra la explanada de las mezquitas. Netanyahu admite ante líderes locales israelíes que el país atraviesa una situación difícil en múltiples frentes. El primer ministro reconoció que el país está las protestas domésticas contra su proyecto de reforma judicial también le complican el panorama. El nuevo conflicto abierto con Hamas en Gaza, el sur del Líbano, en pleno Ramadán, y una última escaramuza en la frontera siria. Con relación a esto, en la frontera siria, Israel bombardeó hoy, lunes, posiciones militares en Siria tras el inusual lanzamiento desde allá de 6 cohetes, un intercambio que se produce 2 días después de que milicias palestinas dispararan proyectiles desde Gaza y Líbano, lo que desemboca en una frágil situación de seguridad con numerosos frentes abiertos para Israel. Parece que la situación se está yendo de las manos. ¿Qué está ocurriendo realmente en Israel? ¿Por qué se da esta situación tan crítica ahora? En la línea telefónica está un experto en estos temas israelíes, como lo es Kevin Ari Levin. Kevin, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. ¿Qué está ocurriendo en Israel en este momento? Bueno, lo que vemos en este momento es el resultado de un cóctel perfecto, si se quiere, de circunstancias desafortunadas. El mes de Ramadán, que coincide este año con las Pascuas cristianas y el Pesaj de la tradición judía, siempre es un tiempo de particular tensión, de tensión nacionalista. También el año pasado hubo episodios de violencia, pero este año estos episodios llegan también en un contexto en el cual venimos de semanas de un debilitamiento sistemático del gobierno israelí, de tensiones al interior de la coalición y un comienzo, yo pienso, entre un error de cálculo y tal vez una incitación voluntaria a la violencia a partir de la represión que usted mencionaba en la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, como resultado, Israel se encontró en una situación atípica, siendo bombardeado tanto desde Gaza como Líbano como Siria, y al mismo tiempo con dos atentados que tuvieron una repercusión bastante importante en la sociedad israelí, que se suman al atentado del mes pasado con el auto. Y esto, digamos, lleva la atención al máximo, también lleva las críticas hacia el gobierno al máximo, de acuerdo a una encuesta que salió ayer. Si las elecciones fueran ahora, Netanyahu quedaría tercero, porque la sociedad israelí está viendo con ojos muy críticos cómo el gobierno está respondiendo a todas estas amenazas. Kevin, leí un artículo reciente de David Grossman sobre lo que se está viviendo, y él era muy crítico de toda la situación, pero pareciera que Netanyahu ha sido rebasado por toda la crisis, y en parte por las presiones que él tiene internas en su propio gabinete. ¿Eso es así, Kevin? Sí, esa es la sensación que daría y es la sensación que están teniendo cada vez más israelíes. Netanyahu siempre fue visto como una figura que podía trascender estas disputas rearmando y rearmando sucesivamente gobiernos de acuerdo a la necesidad del momento. Y lo que se ve en los últimos años es un Netanyahu cada vez con su derecha. Kevin, perdón, Kevin, ¿me escuchas? Hacia el centro, diciendo que era necesario repensar la... Kevin, ¿me escuchas? Ven un estado de la realidad que tenemos más interesado en garantizar su propia continuidad en el poder y poder salir de los procesos judiciales que lo amenazan antes que pensar en la seguridad del país. De hecho, la confirmación que recibieron muchos israelíes de esta sospecha fue cuando despidió hace 2 semanas a su propio ministro de Defensa, luego de que Yoav Gallant criticó el avance de la reforma judicial, y él lo despidió. Y muchos israelíes llegaron a esta situación pensando, ¿acaso tenemos un ministro de Defensa? ¿O la situación está tan irregular que el Ministerio de Defensa está acéfalo? El gobierno tuvo que salir a aclarar que finalmente Yoav Gallant no fue despedido y que está en funciones, y de hecho se lo ve con un rol muy activo respondiendo ante los medios de comunicación, y es una de las pocas personas en el gobierno actual que tiene un índice de popularidad bastante alto, porque también es una persona con un historial militar, un héroe de guerra, una persona que muchos israelíes consideran que trasciende la política y que está preocupado por el interés nacional. Pero Netanyahu cada vez está visto como un líder más egoísta y más desconectado de la realidad del pueblo. ¿Cómo puede terminar esta situación, esta crisis, Kevin? Es complejo. Yo creo que a esta altura las ruedas están demasiado en movimiento como para no pensar que al menos en la franja de Gaza va a haber accionar militar durante algunos días más. Yo creo que en Líbano la situación le preocupa mucho al gobierno y que va a haber presión significativa hacia Hezbollah para dejar al Líbano por fuera de este conflicto. El año pasado hubo pasos diplomáticos importantes entre Líbano e Israel, y todo este tipo de movidas militares amenazan la estabilidad de esas medidas. Así que yo creo que el principal enfoque ahora de la comunidad internacional va a ser sacar a Líbano y Siria de este conflicto y que vuelva a ser un episodio de tensión entre Israel y Hamás. En ese sentido, si se vuelve esta dinámica que viene siendo tradicional en los últimos años, a menos que haya presión internacional significativa, ya está puesto todo en marcha como para una operación de debilitamiento de la infraestructura de Hamás
en la Franja de Gaza, lo que muchos especialistas en la región llaman podar el césped, que es cada tantos años cuando Israel entra y destruye la infraestructura de Hamás y demora a Hamás algunos años en volver a tener capacidad operativa como para hacer un daño significativo a Israel. Lamentablemente cada vez que ocurre eso, mueren inocentes porque por más quirúrgica que sea planificada una operación, es imposible en una zona tan densamente poblada y en un conflicto de estas características eximir a los inocentes y a los civiles de las pérdidas humanas. Kevin, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias a usted, que tenga buen día. Kevin Ari Levin, especialista en los temas de Israel, nos habló desde Buenos Aires, 10:35 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto muy serio porque establecerse legalmente en Estados Unidos es un asunto muy serio que requiere trámites que debes realizar con la asesoría de abogados realmente especializados y con experiencia. Ese es el caso de la firma Canero Fadul Immigration. Tienen más de 55 años de experiencia combinada y son especialistas en visas de inmigrantes, no inmigrantes, visas de empleo, visas de talento, inversión, naturalización. Además de ofrecer tarifas realmente atractivas, te van a acompañar a lo largo de todo el proceso. Anota este número, por favor, 305-579-9218. 305-579-9218. Y cuando llames, di que lo haces de mi parte y la primera consulta será gratis. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. El correo inmigraya@canerofadul.com. 10:36. Leo que los sólidos datos de empleo en Estados Unidos mantienen a la Reserva Federal en la senda de las subidas de tasas para el mes de mayo. Una tasa de desempleo estadounidense en mínimos históricos y el aumento de los salarios probablemente mantendrá a la Reserva Federal en la senda de subir las tasas de interés otro cuarto de punto porcentual el mes que viene, ya que los riesgos de una crisis financiera están disminuyendo mientras la preocupación por la inflación sigue siendo elevada. ¿Cómo hemos de asumir una noticia como esta? Vamos a Nueva York. En la línea telefónica está el economista José González. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César Miguel. Un placer estar contigo siempre. Esto que acabo de leer, ¿cómo hay que entenderlo, José? Los indicadores de empleo del mes pasado, que fueron 236,000 puestos creados, esperaban 239,000, siguen bastante dinámicos. El promedio en lo que va al año ha sido 345,000, pero tuvimos ese mes de enero con 500,000 de puestos creados que nadie esperaba. Ahora, estos niveles de desempleo y de actividad de empleo, sin embargo, las aplicaciones de desempleo de la semana pasada han subido un pelo, indican que la economía sigue estando muy activa y que la presión inflacionaria va a ser muy alta. Recordemos que el mes pasado la inflación estuvo en 6% y en 2 días se anuncia la inflación de marzo y se espera que en el mejor de los casos esté en 5.3, acaso en 5.6. Sigue bajando, pero baja lentamente y sigue muy lejos de ese 2% al que aspira la Reserva Federal. De allí que el mercado en general espere que las tasas suban, casi en su mayoría de quienes proyectan las tasas 0.25 más en la reunión de mayo de la Reserva Federal para llegar a un 5,5%. Ese puede ser el límite y ahí se quedan las tasas. El presidente de la Reserva Federal dijo en una de sus últimas intervenciones que podrían incluso considerar 6 si podrían incluso considerar, y se nos va la llamada justo, un pico de suspenso quedó allí. Estábamos conversando con José González, economista en la ciudad de Nueva York. En la nota que dio pie para esta conversación, leo que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se está ralentizando, algo que las autoridades de la Reserva Federal han anticipado al elevar los costos de los préstamos. Ya tenemos de nuevo a José. José, quedaste en un pico de suspenso. ¿Qué dije? Recuérdame. No, porque es que dices, esto está llevando a la Reserva Federal a considerar, y ahí no. A considerar si llega o no a ese 6% del que había hablado Jerome Powell. O sea, y ese 6% ya debería ser el tope,
en la medida que la inflación no cae. ¿Cuál es el número curioso, César Miguel? Que si estamos en 5.25, llegamos a 5.50 y la inflación baja de ese 6 hacia 5.3, 0.7, es fuerte, ya las tasas son reales positivas, que es lo que esperaba la Reserva Federal. Es decir, tenemos tasas que son marginalmente por encima de la inflación, pero ya estaría balanceado el sistema. Las tasas siguen puntualmente siendo negativas en relación a la inflación, y la clave es si se necesita seguir presionando estas tasas para generar esa recesión que llevaría esa inflación a ese 2%. Ahora, lo que queda muy claro es que asumamos que es ese 5.3, bajamos 0.7, todavía para llegar a 4 quedan, para llegar a 2 quedan 3.3 puntos, y esos van a ser los más duros y los más difíciles, y probablemente no los veamos sino hasta fines del próximo año. Es decir, esta situación de tasas crecientes, tensión en la economía, potencial recesión, no va a desaparecer en el cortísimo plazo. El ciudadano que está en este momento atormentado por su hipoteca, por el mortgage, ¿qué le puede ocurrir a él? Nada, la presión va a seguir siendo muy grande. Tenemos un problema que ya el número de hipotecas atrasadas empieza a alcanzar récords históricos a nivel nacional. La inflación sigue golpeando muchísimo a la gente. En Phoenix, que es la capital de la inflación en los Estados Unidos, las colas en los food banks son más largas que durante la pandemia. La gente está pasando muy duro porque con este aumento en las tasas, las hipotecas, las rentas, las tarjetas de crédito, en este país todos tenemos deudas de algún tipo, tienden a presionar mucho un ingreso que no sube o no ha subido en línea con la inflación o por encima de ella. De ahí que sigan existiendo los temores de esta recesión que debería venir para terminar de enfriar la economía, y la presión en los bancos, que el propio Jamie Dimon ha dicho que si bien está bajo control, no ha terminado. Los balances de los bancos, particularmente la banca regional, va a seguir siendo apretada. ¿Cuál es el problema de la banca regional? Que es la banca que financia los pequeños y medianos negocios en Estados Unidos. Sabes que el 77% de los negocios en este país son negocios familiares, los que generan empleo a ese sector crítico de la población que va a seguir presionando. En Estados Unidos ya se habla de una pobreza de la clase media, una clase media que no sale de una trampa en la que tiene que pagar o la renta o los utilities o la comida y va haciendo malabarismos entre los gastos y los costos financieros, que si bien son marginales, son importantes. Muy bien. José, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un placer siempre. José González, economista desde Nueva York. 10:42 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. ¿Le abrieron la puerta o no le abrieron la puerta a Guillermo Dávila? ¿Te la abrieron, Guillermo? Mira, yo creo que a los sinvergüenzas siempre les acompaña una suerte, ¿verdad? Porque los tipos serios como tú y como yo nos dejan afuera, nos cambian la cerradura. Hola, Guillermo, fuerte abrazo, ¿cómo estás? Qué bueno escucharte. Bueno, vale decir, y me imagino que muchos saben de los que están por allí escuchándonos en este momento, que tú eres uno de los causantes, más o menos, del gran compromiso que he tenido yo en mi vida a partir de los años 80, por una cosa que se llamaba Ligelena, y la secuencia que hicimos, y bueno, mi vida se transformó totalmente, y yo no lo podía creer, todavía no lo creo, gracias a esa creatividad que le regalaste tú a un canal y a un grupo de gente que fuimos sortarios de compartir contigo. Pues. Muchas gracias. Mira, ahí está sonando que, y el otro día conté la anécdota, Guillermo, que Nacho Gamboa era en realidad un salsero, y él tocaba en un sitio que se llamaba El Gato de Mochilao, que quedaba por el Palacio Blanco, allá en Caracas. Claro. Y de hecho tocaron salsa, que te acompañaba el grupo Guaco, hasta que llegó Rod Ben y te pusieron a cantar esto. No sé. ¿Ah? Sí, se llamaba el grupo Mango, con un pianista que le decían el brujo, que realmente era un brujo. Bueno, era Ajoporro. ¿Ah? Ajoporro. Ajoporro. Sí. Exacto, Ajoporro. Ajoporro. Sí.
Sí, el Brujo es otro pianista de salsa. Ya la edad, pana, están pasándome factura. Bueno, mira, Guillermo, pero vengamos al presente, en el cual estás atado a ti, tú atado a ti mismo. Hermano, no, yo estoy atado a todo ese compromiso que tú también eres coparticipante de toda esta historia. Yo me siento cada vez que pasa el tiempo atrapado a ti, a la gente, a ti, al espectador, a la gente que me ha acompañado. Y bueno, tú sabes que muchas veces inventan nombres para las giras, no últimamente, hace tiempo. Entonces, yo dije que no, y qué nombre le pondremos, Matarile Rilerón. Y bueno, qué mejor cosa que poner un fragmento de un coro de una canción que dice atrapado, atado. Yo dije, ay, sí, mira, ahí está, atado a ti. Como el gran creativo, inventé el nombre conversando con gente. Y bueno, chévere. Por tantas peticiones que tuve, bueno, ya hice Chile, hice Puerto Rico, imagínate qué vergüenza yo cantando. La gente pensaba que yo iba a cantar Súbete a mi moto. Aló, Guillermo, ¿estás? Creo que se fue. Es que se puso a cantar Súbete a mi moto. ¿A quién se le ocurre? Estamos teniendo problemas con el teléfono, ¿no? Sí, durante el en día hemos tenido varios problemas con el teléfono. Habrá que ver. Habrá que ver. Muy bien. Ese cuento es cierto. Nacho Gamboa era salsero y lo volvieron cantante pop. En fin, así son las cosas. A ver, ahora te tenemos de nuevo, Guillermo. Aquí estoy. Muy bien, te presentas el próximo sábado 15, aquí en Miami. Exactamente. El 15 de abril voy a estar en Champions, un sport bar que tiene una cosa bien interesante. Yo quería presentarme ahí y habían ciertas cosas que no era, y la gente me ayudó pues diciendo, Guillermo, ¿cuándo vienes a Miami? ¿Cuándo vuelves a Miami? Y así ha sido una realidad, una bendición pues. Muy bien. Voy a atormentar un rato más a la gente. Espero que vayas y yo sé que tienes que respirar profundo para volverme a ver. Guillermo, ¿y quiénes te acompañan? ¿Cómo tienes una banda grande? ¿Quiénes están contigo? Bueno, es una banda conformada de gente de Colombia, de Venezuela, y ahí tenemos hoy en día vamos a tener unos vientos porque yo realmente uso lo básico. Entonces vamos a ver, estamos buscando un percusionista que cobre barato para poder... Yo no soy como esos amigos tuyos, esos famosos músicos y creativos que, oye, se tiran ese riesgo. Yo no puedo, ahorita tengo que respirar profundo. Ok. Guillermo, invita a nuestros oyentes, por favor, ¿y dónde consiguen las entradas? Eso es un sitio que a mí, Pronto Ticket, me acordé. Pronto Ticket, así como la letra de las novelas que tú me decías, no me cambies mucho la cosa, yo cambiaba, no era a propósito, sino que ya yo tenía mi demencia anticipada. Entonces, en Pronto Ticket, por ahí el show Atado a ti de Guillermo Dávila, y el 15, me encantaría poder ver a tanta gente que de hecho hace tiempo que no veo, que están y viven por aquí, por Miami, en los alrededores, en Florida, que si quieren divertirse un rato, ¿verdad? Yo voy a poner a algunos amigos a que hagan striptease. Eso será en Champions Florida Sports Bar, 1360 Northwest 88 Avenida en Doral, 33172. Allí estaremos, Guillermo, acompañándote. Mucho éxito. Sí, de verdad. Muchos abrazos, muchísimas gracias, César. Fuerte abrazo, Guille. El gran Guillermo Dávila, alias Nacho Gamboa. 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Floralicia? Bueno, actualizaciones con relación al tiroteo que ocurrió en Louisville. Al menos 5 personas murieron y al menos 6 personas fueron transportadas al hospital de la Universidad de Louisville, incluido un oficial entre ellos con varias lesiones, dijo la policía. El tirador solitario fue neutralizado y también es una de las víctimas fallecidas.
El estado de los transportados se desconoce en este momento. Se confirma lo que dije, pues que el tirador está muerto y no hay peligro activo en este momento. El área metropolitana de Louisville, ubicada a lo largo de la frontera de Kentucky con Indiana, tiene una población aproximadamente de 630,000 personas, según el censo de 2020. La cuadra donde ocurrió el tiroteo es la 300 del East Main Street, limita al este con el estadio de las ligas menores de Louisville Slugger Field e incluye un banco donde ocurrió el tiroteo. Muchas de las personas que se lograron librar de las balas se introdujeron en la caja de seguridad del banco, en la bóveda del banco, y se encerraron para librarse del tirador. Por ahora esa es la información que se tiene en los diferentes medios. Aquí en televisión estamos viendo en MSNBC y en CNN han puesto a reportar analistas de seguridad explicando que seguramente se sabrán dentro de algunos minutos las armas que se utilizaron, por cuanto el banco cuenta con una cantidad de cámaras adicionales que tendrán esta información, más la cámara propia que utilizan los policías en los propios trajes que portan mientras entraron y estuvieron con el intercambio de tiros en el banco y en la sede de donde ocurrió todo esto. Es una pena el cuento de nunca acabar, ¿no? Tiroteos y tiroteos y, en fin, ¿para qué insistir en esto, no? Bien, hoy es el 10 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Homeopatía. Una fecha que se desconoce su origen y que ha despertado en el gremio médico cierta suspicacia, puesto que para muchos trabajadores de la salud, la homeopatía no es una ciencia comprobada y por ende no brinda los resultados que tanto promete. No obstante, el gremio de homeópatas ha crecido en los últimos años. Las medicinas producidas por ellos se venden en más de 80 países. Cuenta con más de 300 millones de pacientes e incluso hay médicos tradicionalistas que recetan este tipo de medicamentos. Estas cifras hacen que uno se pregunte si realmente la medicina homeopática es tan mala como la pintan. Eso lo dejamos para otro día. Son las 10:54 de la mañana. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.